tal, Blake? ¿Bien? Bueno, pues la verdad es que vamos a entrar a una de las partes que me gusta platicar, a una de las partes que me gusta compartir, porque es toda una transformación que gracias a este negocio me ha permitido. Esta segunda parte es la parte de mi historia, y hay momentos en donde voy platicando y me acuerdo de ciertos momentos que pasé, y a veces me mueve, a veces me acuerdo de todo lo que se ha vivido, todo lo que he pasado, pero después de todo esto ha valido la pena, y vamos a verlo juntos. En primer lugar, pues mira, yo vengo de una familia, somos seis en mi familia. No se alcanza a ver, es muy borrosa. Mis papás, mis hermanos y yo. Y ahorita los vamos a hacer más grandes. Él es mi hermano mayor, mi hermano Lalo, yo soy él. Para mí lo personal también, todos mis hermanos. Sin embargo, él, tal vez por ser hombre, pues es también muy ejemplo para mí a seguir. Y bueno, mira, yo antes de arrancar en Osana, pues igual, yo era un joven normal, ¿no? Era un joven donde pues hacía ciertas actividades, iba a estudiar, y te voy a platicar diferentes cosas que hice de una manera muy rápida, muy práctica, pero yo era así un joven normal, ¿no? Yo venía con mis amigos, yo tenía esos amigos, esas amistades que ahorita te platicaba, esas asociaciones que yo tenía con ciertas personas, ¿no? Y entonces, pues, estos eran mis amigos de antes, todavía cuando los veo, los frecuentúo, son muy buenos amigos. Durante toda mi vida, estuve asociándome con gente así, con estos amigos. Y pues esta persona era yo, antes de arrancar. Este era mi otro amigo. Y ¿tú te imaginas yo arrancando un negocio así? ¿Me parezco o no me parezco? ¿Sí me parezco? No lo sé. Imagínate, yo arranqué este negocio de esta manera. Y yo cuando daba las presentaciones, yo decía, ¿por qué la gente no me cree? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué los invito y no me llegan a la presentación? Ya después entendí que les daba miedo que tal vez yo les hiciera algo. Pero yo llegaba y mis primeras presentaciones así yo la daba. Yo iba con una playera, yo iba con un pantalón todo arrugado y con unos tenis negros acá medio, pues, otras ondas, ¿no? Y así yo empecé Osana. Así yo inicié. Así yo venía viviendo antes. Y mira, te platico. En la parte del estudio, a mí me encanta estudiar, me fascina. Y cuando yo estaba estudiando, termino esa etapa y en promedio fui el primer lugar de toda la generación y de todos los salones que había en mi generación. Me gradué y todo, y me dieron como 2, 3 medallas y un regalo como el mejor promedio de toda la generación. Entonces a mí siempre me ha encantado estudiar. Me ha encantado siempre ser muy enfocado en lo que, en este caso en el estudio, yo era de las personas acá que llegaba a hacer todas las tareas, no me la echaba de pintas, una que otra vez, pero realmente me enfocaba mucho. Y realmente el apoyo que siempre me dieron mis papás y siempre me han dado hasta el momento ha sido súper importante, súper importante. Y ahorita te voy a platicar un poquito del tema del proceso más adelante de Osana, pero ellos antes y después, pues gracias a ellos, pues ahorita soy la persona que en este momento estoy trabajando. Ella es una socia que me dio clases incluso en la secundaria y hoy en día ella es de mis downlines. Es una de las personas que ha visto toda la transformación de este negocio y en mi persona, y es una persona que yo la quiero un montón porque juntos hemos venido creciendo en el negocio. Tengo más de 8 o 9 años de conocerla y bueno, después en la escuela me empecé a meter a clases de música. ¿A quién le gusta la música? Okay. Me empecé a meter a clases de música y empecé a aprender guitarra. Yo empecé a tocar, yo no sabía, y aquí fue cuando yo arranqué en la música, y ahí fue cuando empezó a nacer el gusto de la música. Empecé a entrenar, empecé a ensayar, y poco a poco empezamos a agarrar nivel y nos empezaron a invitar a diferentes lugares. Ahí fue en un concurso en
Michoacán, ganamos ahí el primer lugar, y después fuimos a un concurso a nivel nacional. Yo era, en la parte de los requintos, la persona que provoca que la melodía se escuche más romántica y todo, y entonces yo era de las personas que armonizaba la música. ¿Alguien conoce a estos tres chavos? Se llama Il Bolo. ¿Quién los conoce? Ok. 3 jóvenes italianos que cantan pop ópera. Increíble. Quienes no lo han escuchado, escúchalos. Pero estas personas para mí son mi ejemplo a seguir. Gracias a ellos, gran parte me ha inspirado mucho, y uno de los porqués de los cuales hago este negocio es que en un futuro quiero estudiar canto, quiero estudiar música, y a partir de ahí empezó a nacer esa pasión, ese gusto. Posteriormente empiezo a meterme a clases de violín, y bueno, empecé como toda una etapa antes de arrancar a esto, a música. Después fuimos a un concurso a nivel nacional, ganamos el primer lugar, y bueno, entonces yo en ese tiempo, de repente veo a mis papás, de repente veo, una vez que le dan la presentación a mi mamá de un negocio llamado Usana, pero pues yo estaba en estas ondas, yo estaba tocando guitarra, yo estaba enfocándome en tema pues de la música, y después me fui a tocar a los cafés. Allá en Uruapan hay diferentes cafés, y entonces me iba con un amigo, que hoy en día ya es mi socio, y nos íbamos a diferentes cafés a tocar. Tocábamos unas 4 o 5 canciones y después pasamos a las mesas a pedir dinero, y así yo inicié. Yo inicié caminando, yo inicié por varias partes y calles y cafés de Uruapan tocando, pues ya teniendo esas ganas de ganar dinero. Y entonces, después fue cuando mi papá abre la franquicia de fútbol. Yo te decía, tenía ferreterías, tuvieron un despacho de contabilidad y después compraron una franquicia. Todo esto que te estoy platicando fue en el mismo periodo de mi vida. También abre la franquicia y ahí fue el primer día cuando yo empiezo a entrenar. Él es mi papá y pues por aquí estoy. Y entonces empecé a entrenar, duré 5 años ahí. Y a mí el fútbol, ¿a quién le gusta el fútbol? Ok, a mí el fútbol me encanta. Y a partir de ahí empezó a nacer, desde niño, la pasión por el fútbol. Entonces yo empecé a jugar en el equipo de Guadalajara, en Chivas, y entonces una vez al año íbamos a Guadalajara a un torneo a nivel nacional. Y entonces, fíjate, quiero que me sigas con lo que te voy a platicar. Empezamos a ir a un torneo una vez al año, a un torneo a nivel nacional, y aquí fue cuando empezamos a competir. Entonces, ¿qué íbamos a hacer ahí? Jugamos con equipos de diferentes partes de México, y había personas, en este caso de Guadalajara, de Chivas, que te veían cómo jugabas. Aquí estoy yo, por si no me veían. Y entonces empezamos a competir. ¿Qué es lo que sucede? Regreso y a la semana me marcan y me dicen, oye, ¿tú eras el contención de ahí de Uruapan? Sí, ok, te vimos jugar y quiero que te vengas a probar a Chivas. A diferentes personas, a diferentes jugadores de México estamos llamando, y vamos a juntar un campamento. Y entonces, pues si vemos, si nos gusta cómo juegas, te vas a quedar. Y entonces es cuando me voy a Guadalajara y ahí empecé a entrenar. Durante toda una semana fue un campamento. Ellos son los visores o eran los visores de Chivas. Y ahí, si te fijas, teníamos la llave de los cuartos, las maletas. Y lógicamente ahí yo tenía que estar muy bien preparado mentalmente, en salud y físicamente también. ¿Por qué? Porque iba a competir. Iba a que gente de Guadalajara me viera jugar y me la tenía que rifar, porque si me la rifaba, me quedaba, y era lo que yo estaba buscando. Y entonces, en ese momento, fue toda una semana, y estos visores es gente que se sienta y te empieza a ver, te pone entrenamientos, te pone jugadas, te pone partidos y te ve. Pero ¿sabes algo? Algo que yo he entendido y he visto y vivido en este negocio, es que así como en el fútbol hay visores, en este negocio también. En este negocio hay gente que te sigue observando. Hay gente que está esperando el momento para que cuando desistas sean los primeros que entren y te digan, ¿viste? Te lo dije. Te lo dije. Y entonces, principalmente estas personas, es la gente que te dice que no. Es la gente que ahorita te platicaba, ¿a poco ya en eso?
gente que incluso te deja plantado. Yo tengo varios amigos que cuando arranqué en el negocio, pues muchos me bullearon, me echaron carrilla. Iba a reuniones de amigos, iba a la casa de un amigo, estaban escuchando música, paraban la música a propósito y decían, ya llegó Osama Bin Laden. Entonces, oye, imagínate, los más carrilleros de toda la generación, imagínate, los más bulleros, estaban acá en la música, ¿qué pasa, Osama Bin Laden? ¿No? Y pues ya, yo iba a saludarlos a todos y me reía con ellos, y me decían, ¿qué onda, Misael? Si la corbatita, ¿dónde la dejaste, no? Pues en modo sarcasmo, y me decían, oye, ¿a qué hora nos vemos? ¿A las 4 o a las 6? El lunes o el miércoles, tú dime. Y se la sabía. Pero esas personas obviamente lo hacían para estar ahí. Es gente que me seguía observando. Ya después me meto a la cocina, empecé a platicar con otros amigos, y ya un amigo ya me dice, ya aparte, oye, veo que ya estás viajando, ¿verdad? Veo que regresaste de un crucero de Puerto Rico. ¿Cómo te está yendo? Pero ya aparte de toda la carrilla, ¿no? Y me dice, ¿cómo te está yendo? Hasta que te dejas ver, ¿eh? Y entonces yo empecé a ver que me seguían observando. Ya le platiqué, bien, pero no vengo a platicar de esto. Y ya empecé a platicar, empecé a pasármela bien. Pero yo lo que empecé a ver es que esa gente son las que te observan. Esas personas que alguna vez te dijeron que no, esas personas que te tacharon de loco tal vez, son la gente que te sigue observando. Y que están esperando solamente ese momento, pero te voy a recomendar algo. Esas personas que se convierten en una vitamina para ti. Que sean personas que te motiven. Hoy en día esas personas son las primeras que me comentan en las redes sociales. Y entonces esas personas son las que te deben ayudar a crecer. Y entonces en este momento fue cuando me empiezan a ver ahí en Chivas. Y después me dicen, ok, quiero que te vengas a jugar. Y ahí empecé a jugar ya en Chivas. Me mandan llamar, y ahí después jugué Copa Chivas. Él es un entrenador que jugó en la Sub-17, jugó un mundial, y bueno, entonces yo estaba súper metido en el fútbol. Después me dicen, ya te tienes que venir a vivir a Guadalajara, y es cuando llego a la ciudad tapatía. Me encanta mi Guadalajara, me fascina, y es cuando ya hago ese trance de estar en Uruapa y me voy a Guadalajara. En ese tiempo estaba estudiando primero de preparatoria, faltan 2 meses para terminar, pero Chivas me manda a llamar. ¿Lo pensé? No, me fui a Guadalajara y empecé a jugar allá. Empecé a jugar, me empecé a meter los partidos, empecé a enfocarme mucho. Yo en ese tiempo, de repente, yo vi a mis papás que hacían sus reuniones un lunes a las 8 de la noche abajo de la casa. Pues no, ni yo entendía qué hacían, nada, veía que juntaban a la gente, que de repente escuchaba yo arriba que aplaudían, pues ¿qué están haciendo abajo? Y yo decía, ¿qué estarán haciendo, no? Llegaba en la noche, en ese tiempo, llegaban mis papás después de sus reuniones que hacían, que yo no les entendía, llegaba a cenar y de repente de la alacena sacaban los productos, ¿no? Y a mí me daban los Usánimas, el único que sabía usar. Tenía 15 años y me daban los Usánimas todavía. Tómatelos, órale. Oye, mamá, ¿hasta cuándo? Bueno, si tienes 15 años todavía, tómatelos. Pero los esenciales, no, los Usánimas. Y me los seguía tomando a esa edad. Era lo único que sabía usar. Y entonces, yo me voy a Guadalajara. Mi hermano en ese tiempo estaba estudiando en España para director técnico de fútbol. Mi hermana estaba estudiando en Morelia, estaba estudiando medicina. Y mi hermana, la que sigue, Perla, estaba por terminar la preparatoria. Y yo en ese tiempo me mandan llamar de Chivas, de tal forma que yo me voy a Guadalajara. Mi hermana quiso estudiar la prepa en Guadalajara. Mi hermano terminó en España, se fue a Guadalajara y todos nos reunimos en Guadalajara. Y nos vamos para allá. Y entonces es cuando ya empieza un proceso. Es cuando ya después empiezo a jugar en un centro de alto rendimiento, porque termina la categoría, termina el periodo, y el CAR, un centro de alto rendimiento de Guadalajara, me ve a jugar. Empiezo a jugar en tercera división profesional, voy avanzando, jugamos contra Celaya, ganamos 3-1 ahí, y después de ese partido jugamos contra Atlas, y pasó lo mismo. Después un visor llega conmigo y me dice, oye, tienes buena zurda, quiero que te vengas a probar. Y entonces empecé a jugar en Atlas, también un ratito, y empecé a jugar, estaba todo el día metido en el fútbol. Imagínate, a las 7 de la mañana entraba a la escuela, a las 2 de la tarde salía, de 2 a 2:30 comía, a las 3 tenía que agarrar el camión para irme a entrenar, hacía 1 hora, distancias en Guadalajara, no sé de aquí en México, pero en Guadalajara también son grandes, hacía 1 hora en camión a entrenar. De 4 a 6 entrenaba, hacía otra hora y llegaba como a las 7:30 a mi casa,
súper cansado de hacer tareas, me desocupaba como a las 9 de la noche, comía, cenaba, me bañaba y caía súper cansado. ¿Tenía tiempo? No tenía tiempo para hacer un negocio como este. La verdad es que no. Y mi enfoque estaba en esto. O sea, mi sueño, jugador de primera división profesional. Estudié una carrera en ese tiempo, antes de tener toda esta información que te compartí. Y entonces yo estaba en ese momento de mi vida, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Ya estando en Guadalajara, me empezaron a dar ya esas ganas de empezar a ganar dinero. De empezar a recibir ya dinero. Y a una cuadra y media de donde vivía, hay una farmacia en Guadalajara. Y entonces, en un día que fui, vi ahí el encargado. Y le dije a mi mamá, oye, me quiero venir aquí a ganar dinero, a trabajar. ¿Como cajero? No, como cerillito. Y entonces pedí chamba y empecé a trabajar de cerillito en una farmacia de Guadalajara. Ahí pueden ver mi cara de felicidad. Estoy muy contento, me iba súper bien. No se crean, la verdad es que ellos son mis amigos con los que me la pasaba. Cuando me dijeron, haz la lista de las 5 personas con las que más pasas el tiempo, no, pues aquí puse, no, a Lagos, a la Esmeralda, al Chino, y ahí puse todos. ¿Por qué? Porque me la pasaba toda la tarde con ellos. Pero esa gente está influenciando en mi actitud. Porque la actitud que ellos tenían era, es que aquel cliente me está reclamando para 50 centavos, hijo de su... Así. ¿Qué tal el cajero no me está yendo para el jamón, las carnes frías? Bueno, toda esa onda, ¿no? Y yo empecé a escuchar todo eso durante más de un año. ¿Tú te imaginas? Estarte educando, estar escuchando ese tipo de personas. Y entonces, después yo empecé a escuchar esta información y dije, tengo que cambiar de amistades. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mis primeros pedidos automáticos, yo los pagaba yendo a la farmacia de Guadalajara a embolsar. Mis primeros peajes los pagaba de aquí. ¿Cuál es el pretexto tuyo por el cual no haces el peaje? Porque bien te puedes poner un pretexto. Pero yo también principalmente iba a la farmacia de Guadalajara para pagar mis primeros peajes. ¿Era fácil para mí? No. Tenía que embolsar no sé cuántos productos de la farmacia para que me dieran 2 pesos. Tenía que sacar más de 2,500 pesos para pagar mi peaje. Embolsaba una moneda de 2 pesos. Bueno, 50 centavos, 5 pesos. ¿Cuánto tenía que hacer para poder conseguir eso? ¿Cuál es el pretexto que tú te pones? Entonces yo empecé en la farmacia y ¿qué es lo que sucede? Empecé ya a generar más amigos en Guadalajara, empecé a jugar fútbol, ahí era la prepa donde iba, y ahí ya fue en el último día de la escuela de la preparatoria. Ella es mi hermana Perla, él es un profesor, y aquí ya estábamos en la graduación, ya un día antes de salir. Y entonces ya en este tiempo, fíjate, ya en este tiempo ya estabas entrando a esa etapa de ver qué hacer. Y todo lo que te platiqué en la primera parte, no sabía qué estudiar, mis amigos ya, y no sabía. Y en ese tiempo se acerca el mes de marzo. Ya te platicaba, mis papás ya estaban en sus reuniones, creo que en ese tiempo mis papás ya eran plata. Yo me acuerdo cuando subieron a plata ellos, yo me acuerdo que yo estaba dormido en la casa, ya me dormí porque me dormía temprano para ir a la escuela y de repente escucho un gritadero en la cocina. Mis papás brincando, mis hermanos, y yo estaba dormido, y yo, cállense, y yo, cálmate, que acaban de cerrar plata. Yo ni entendía, ¿no? Yo decía, es una joyería este negocio, que es plata, Esmeralda. Y entonces cerraron plata en ese momento. Y entonces los vi muy contentos, muy contentos, y en ese tiempo, te digo, ya es cuando ya estábamos en Guadalajara. ¿Qué sucede en este tiempo en mi familia? En este tiempo es cuando deciden vender las ferreterías, mi mamá deja el despacho de contabilidad y vendemos la franquicia de fútbol. A los 3 años que iniciaron este negocio, mis papás ya habían vendido las 3 ferreterías, el despacho de contabilidad y la franquicia de fútbol. En 3 años. Y es cuando nos fuimos a Guadalajara. Entonces ya estando ahí, yo me acuerdo una vez que yo estaba en la cocina, yo estaba en el comedor, llegué de la prepa. Fíjate, es una de las cosas que más me han marcado y es por eso que admiro la gente que paga un precio. Admiro las personas que a pesar de las situaciones salen adelante.
Porque yo me acuerdo una vez llegué a la preparatoria, era un miércoles. Yo estaba haciendo tarea, eran como las 3 de la tarde, y yo vi a mi mamá en la cocina haciendo la comida. Estábamos comiendo frijoles, tacos de frijoles. ¿Por qué? Porque no tenemos para comer. ¿Por qué? Porque como vendieron los 5 negocios, ya estaban vendidos y eran plata. Pero tuvieron que hacer ese cambio porque era la única manera que podíamos crecer. Teníamos que salir de la zona de confort. Y eran plata. Y en ese momento eran platas no tan sólidos. ¿Tú te imaginas un hijo en España, otra estudiando medicina, otra en la prepa y uno también que está en la preparatoria, donde ya tu ingreso solamente provenga de este negocio plata, y en ese momento no estás tan sólido? Me acuerdo que una vez yo vi a mi mamá allá en la cocina haciendo la comida y empezó a llorar. La volteé a ver y no, yo le dije, mamá, ¿qué tienes? Nada más se limpió las lágrimas y me dice, no pasa nada, hijo, sigue haciendo tarea. Ya no puede hacer la tarea porque me le quedé viendo y porque empezó a llorar. Un llanto que, pues la verdad, llegó mi papá después, fue a Plaza de Galerías, una plaza, a pagar su automático porque no teníamos teléfono en la casa, no tenemos internet, no tenemos televisión. Llegamos a un departamento de 2 cuartos, éramos 6 en la casa, y al principio sí nos la vimos muy difícil. Yo me acuerdo ver a mis papás, donde llegó un punto donde dijeron, pues mejor, ¿por qué no nos regresamos a Europa? A abrir las ferreterías. Yo ya soy contadora, pues yo ya tengo mis clientes. Ya se querían regresar. ¿Por qué? Porque ya estaban entrando a una zona donde empezaron a pagar un precio. Y se iban a regresar para atrás. Y hay mucha gente que está en ese punto. Mucha gente que empieza ya a tener situaciones, empieza a tener problemas y dice, no, mejor me regreso a lo seguro, me regreso a mi empleo, ya me van a subir el puesto, me van a subir el ingreso. Yo me acuerdo que vi a mi papá viendo a mi mamá y diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ojalá este negocio. Y es cuando se llega el mes de marzo y me dijeron, tenemos que ir al evento, porque es un evento que nos va a ayudar, nos va a empoderar, nos va a dar herramientas. Están ya en ese proceso. Mis hermanos dijeron, oh, vamos a ir nosotros. Me dijeron, ¿tú vas a ir? Y yo, como iban a ir todos, para no quedarme solo, también fui. Y entonces es cuando de repente me invitan a la celebración nacional. Y ahí fue mi primer evento de Usana. Es cuando Usana llega a mi vida. Ella es Katy Keiler, es una entrenadora profesional de estrellas de Estados Unidos, y en ese evento fue la celebración de Pepsi Center. No sé, ¿quién vivió esa celebración? Yo creo que ustedes también, ¿no? También Arturo. Fue mi primer evento, mi primera celebración. Incluso el doctor Wentz fue a la celebración, ¿te acuerdas? Y entonces fue mi primera celebración, no estaba yo en Usana, y entonces voy al evento. Y empecé a ver toda la información que se empezó a dar ahí. Empecé a ver los estilos de vida, empecé a ver todo lo que se podía lograr en este negocio. La verdad es que yo iba muy desconcertado porque me dijeron, pues vamos a ir al evento de Usana, pero la idea que yo tenía de Usana, ¿sabes cuál era? Los Usanimals y las reuniones de los lunes a las 8. Y yo decía, ¿yo también tengo que hacer eso? Y era la idea que yo tenía. Y entonces me invitan a la celebración y me cambia totalmente el chip. Me cambia la forma de verlas. Dieron información como esta que te empiezo a compartir. Y yo dije, ¿por qué esas personas que están allá arriba tienen esos resultados? Ok, porque han cambiado su forma de pensar, la forma como han hecho las cosas. ¿Y qué pasaría si a esta edad empiezo a hacer un negocio así? Me empecé a proyectar tanto, me confronté tanto. Hay un montón de profesionistas, abogados, licenciados, arquitectos, contadores, un montón. Y yo dije, ¿qué pasaría si yo inicio a esta edad? Incluso sin tener una profesión, sin tener una carrera, y luego de forma profesional. ¿Qué hago? Y arranqué. Regreso de la celebración nacional súper prendido y dije, voy a hacer este negocio de forma profesional. Porque la verdad ya entendí que si no hago esto no voy a tener otra opción. Y entonces llego y me acuerdo un sábado, senté a mi mamá en la mesa y le dije, mamá, dame la presentación. Y ya entonces aquí en mi celular
me da la presentación, no entendí muchas cosas, la grabé, era un sábado y me puse la meta del siguiente sábado dar mi primera presentación. Una semana. Si tú no has dado tu primera presentación, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Por qué no la has dado? Y si tú ya estás dando presentaciones, ¿cuántas estás dando por semana? Entonces yo me puse la meta de dar mi primera presentación. Fue el siguiente sábado y tengo la foto de mi primera presentación. ¿La quieren ver? ¡Sí! Ok, excelente. ¡Sí! Entonces, esta es la foto de mi primera presentación. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Fíjate, fue el periódico. Es una reliquia, ¿no? Este periódico. Y él no es un delincuente. El chino. No me la pasaba, ¿no? Imagínate. Y leí la primera presentación. Fue mi primera presentación. Fíjate, playera, aquí tengo un pantalón de mezclilla. Estaba todo nervioso, asustado. Dije, no me voy a hacer una navaja por detrás. Fue mi primera presentación. En esa primera presentación no sé ni qué le dije. No sé ni qué le dije. Creo que le dije que el Optima servía para las rodillas. Y así no, cambié la información. Pero la diferencia es que di mi primera presentación y la diferencia es que lo hice. Tuve miedo un montón y ayer platiqué de eso. Ayer platiqué que la única forma para que rompas temores es haciéndolo. Yo lo hice y a partir de ahí dije, si ya hice la primera vez esto, la segunda vez es más sencillo. Solamente es que me capacite, más información. Y ahí fue cuando rompí el hielo y dije, voy a ser Usana. Y ahí fue mi primer paso. Dije, ya aquí voy a iniciar. Y ahí fue el inicio de todo un cambio de vida. Porque ahí no me di cuenta lo que el estar dando presentaciones me iba a provocar en ese cambio. Ahí fue el inicio. Yo no me daba cuenta, como a lo mejor que tú vienes por primera vez, a lo mejor que tú vas iniciando y que llevas unas semanas en este negocio, no te has dado cuenta de la magnitud de este negocio. Yo en ese momento yo decía, pues sí se puede ganar bien el estilo de vida, pero no me daba cuenta de la magnitud. Y ahí arranqué. ¿Y qué es lo que empezó a suceder? Empezó a suceder que me empecé a juntar con diferentes líderes, diferentes personas de diferentes lugares, y la verdad es que lo que me empezó a ayudar mucho fue que empezamos a trabajar de una forma enfocada. Ese fue el primer equipo con el que empezamos a trabajar en Guadalajara. Pero quiero que lo veas. Fíjate, él es mi papá, mi mamá, mi hermano Lalo, aquí estoy yo, y un socio. Todos los demás eran de otro equipo. Ahí vimos la primera presentación. Fíjate, nada más había 2 socios, 3 socios. Fue nuestro primer equipo en Guadalajara. Si tú vas arrancando y tienes una persona nada más, 3 personas, 5 o 10 personas, o hasta ahorita no tienes a alguien, no te preocupes. Lo que te estoy diciendo es que lo importante no es lo que eres ahorita, el equipo que tienes ahorita, sino lo que puedes llegar a ser. Empezamos a trabajar, empezamos a crecer. Después de 8 meses, casi un año, el equipo empezó a crecer. Empezamos a trabajar de una manera tan enfocada, porque nuestra mirada no estaba aquí, nuestra mirada estaba en el equipo que podíamos formar. Y al día de mañana también, en Guadalajara, de este equipo, hay unos socios que arrancaron, otros socios se quedaron en el camino, otros compraron más producto, y uno que otro socio hoy en día sigue. Muchos de esos socios hoy en día son plata y otros son oro. Y el día de mañana ya tenemos un seminario en Guadalajara, como con unas 200, 300 personas. Pero todo inició con 2, 3 socios. Entonces tú proyéctate el equipo que puedes formar, la organización que puedes tener. Empezamos a trabajar y ¿qué es lo que empieza a suceder? En un evento me dicen, Dani, es muy importante que tengas un sueño, un tablero de visión. Yo no entendía eso. En mis clases de matemáticas no me explicaron eso. Es importante que tengas tu soñógrafo. ¿Y a quién le han dicho que hagas tu soñógrafo? Levante la mano. ¿Y quién lo ha hecho?
Ok, ¿quién no lo ha hecho? De aquí no sale, no te preocupes. Ok, me dijeron, haz el sueñógrafo. La primera vez que me lo dijeron, yo dije, ay, hijo, van a empezar con sus cositas, ¿no? O sea, ¿cómo que cartulinas, fotografías y todo? ¿No? Me dijeron, mira, si quieres tener un diamante, me lo dijo, si quieres tener los resultados que tengo, haz eso. Y le empecé a hacer caso. Un domingo me dediqué a hacer el soñógrafo. Y entonces empecé a recortar imágenes, fotografías de sueños, me empecé a proyectar estilos de vida. Y lo que empezó a suceder es que, fíjate, empecé a poner aquí. Quería tener 20 socios. No tenía nadie. Y 20 socios para mí era una organización. Ya había un estadio Azteca lleno, ¿no? Con 20 socios. Era para mí un montón de gente. Quería ser participante sólido. $50 semanales. La meta era el viernes 12 de diciembre. A partir de ahí empezar a cobrar eso. Aquí tenía mi plan semanal, mi plan de mes. Quería tener 20,000 pesos en el banco. Ya me quería sentir un Carlos Slim ahí con ese dinero en mi cuenta. Ya, o sea, mi termostato estaba muy chiquito, entonces me empecé a poner metas así. Yo te invito a que te empieces a poner metas cortas, metas medibles. Hay gente que va arrancando, que lleva un mes y ya quiere ser líder oro. Está bien, pero te vas a frustrar, te vas a desesperar. Ponte una meta corta, tu platino premier, que tu pago automático ya se pague, que tu inversión se recupere. Cosas simples, cosas que puedas realmente conseguir. Y entonces yo empecé a ver esto y dije, ok, quiero yo pagar un precio, mi pasión es viajar. Empecé a entender que primero tengo que ser, hacer y después tener acción, ser Grow 25. Fíjate, yo iba iniciando y quería ser Grow 25, ser líder oro, ir a la convención, ser líder plata, quería tener mis centros de negocio maximizados, quería viajar por el mundo, quería tener un equipo fuerte. Y aquí empecé a poner mis sueños. Aquí empecé a poner mis pockets. Quería tener mi carro propio, porque antes me movía en puro camión. Agarraba el 619, después el 380, y luego el 25, y ya estaba harto. O sea, la verdad es que hacía más de 1 hora y media en Guadalajara, y ya estaba harto. Entonces yo empecé a poner mis porqués. Empecé a trabajar en eso. Empecé a enfocarme. Empecé a trabajar. Me enfoqué en la visa porque ya se acercaba la convención. Y entonces cuando vamos ahí con mi papá y mi hermana y nos dan la visa, y ahí fue cuando empecé a entender que el soñógrafo sí empezaba a funcionar, que realmente no sé qué pasaba, pero sí funcionaba. Y dije, si eso pasó por la visa, imagínate con los socios, con el ingreso, y empecé a trabajar para crecer mi soñógrafo. Y entonces empecé a trabajar, empecé todo un proceso. Empecé a trabajar mucho en mi persona, empecé a dar presentaciones, empecé a pasar esa etapa del proceso del networker. ¿Recuerdan ayer? Primero playera y todo lo que te expliqué, empecé a cambiar mi forma de vestir, mi forma de pensar, y después llego al rango líder plata. Fue un rango donde fue de los más que me ha costado, porque tuve que cambiar muchas creencias, muchos paradigmas, muchas actitudes. Porque en los eventos, yo antes iba de las personas que me sentaba hasta atrás, de las personas que no apuntaban, que no tomaban notas, de las personas que me acostaba así en la silla y una actitud súper mal, ¿no? Pero ya después entendí que tenía que cambiar ciertas cosas, porque yo en este momento, yo puedo identificar quién está próximo para ser plata. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a decir. Porque aquí yo diferencio desde aquí, hasta me pone las luces para verte bien. Veo a gente, unos que ya están bien acostados, ¿no? Unas personas que están así, todo cruzado, ¿no? Que no están receptivos. Y otras personas que están sentadas, apuntando, poniendo atención. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Qué puedo aprender? Y están muy receptivos. Esa gente que está con esa hambre de aprender es gente que produce resultados. Es gente que está próximo para hacer plata, porque por ahí empiezas.
Simplemente por tu actitud. ¿Qué actitud tomas? Entonces yo empecé a trabajar mucho en mi actitud. Y fue cuando después trabajo Soy Plata, y poco a poco empecé a ir a eventos, me empecé a capacitar, y empezó todo un proceso de ir entendiendo que tenía que crecer yo. Empecé a entender por qué la importancia de estos eventos, y para eso quiero que te des un fuertísimo aplauso por estar aquí. Porque estos eventos son los que te construyen. Estos eventos son los que te empiezan a formar. Estos eventos te cambian tu mentalidad, te alimentas. Y empecé yo a capacitarme, empecé poco a poco a dar mis primeras presentaciones, empecé a compartir, empecé a trabajar, me empezó a dar miedo. Me acuerdo de esta mi primera presentación, se me olvidó la presentación, en verdad, me presentaron. ¿Cómo están? Y ahí no, se me olvidó la presentación. Ya después como que me la soplaron. Ah, sí, sí. Creo que dije que el doctor Wentz era el que había hecho el cuadrante del flujo del dinero. Se me olvidó. Pero la diferencia es que lo hice. Y a partir de ahí empezó un proceso de que dije, si ahorita lo hice, lo tengo que hacer mejor, y cada vez mejor, y mejor. Si doy una presentación, voy a dar otra, y luego otra. Si ya me paré una vez acá el público, otra vez me voy a parar, y lo voy a hacer mejor. Si me dejo plantado, yo sé que me van a volver a dejar plantado, pero la forma como voy a reaccionar ante eso que me pase va a ser diferente, porque entendí que no es lo que te sucede en tu vida. Entendí qué haces con lo que te sucede. Jim Rohn, porque lo que te sucede, le sucede a todo el mundo. El mismo viento sopla para todos, ¿eh? Todos. Si tienes deudas, ojo, no eres el único. Si no te alcanza para tocar, ojo, no eres el único. Si estás creciendo, qué bueno, porque también hay gente que demuestra que sí se puede crecer. Pero la diferencia es cómo reaccionas ante eso. En mis primeras ocasiones, a mí me dio un montón de miedo. Imagínate, si yo me hubiera quedado con una actitud, a decir, no manches, se me olvidó la presentación, y luego doy otra y se me vuelve a olvidar, qué oso, mejor ya no lo hago. Y hay mucha gente que está así, que se detiene, que se frena. Y a partir de ahí, cada vez me empezó a dar más coraje. ¿Sabes por qué? Porque me empecé a ver y dije, yo ya quiero salir de esta cochina zona mediocre. No tengo dinero, apenas me alcanza para los camiones, le pido dinero a mis papás, salgo a donde puedo y no donde quiero, de vacaciones 1 o 2 veces a Ixtapa, al segundo día de regreso. Yo ya estaba harto de estar harto. Yo decía, no man, ya. O sea, imagínate si sigo haciendo esto, a los 20, 25, 30, 40 años, ¿qué me va a pasar? Y yo empecé a proyectarme al decir, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de estar haciendo siempre lo mismo y tener esos resultados que tengo. Y fue cuando ahí empecé a trabajar, cuando empecé a compartir esta visión, cuando empecé a enfocarme cada vez más en el objetivo. ¿Por qué? Porque yo iba a dar una presentación hace 1 hora y media en el camión, llegaba a la cita y me dejaban plantado. Tomaba otra vez los 3 camiones, llegaba a mi casa y llegaba pues, de repente agüitado. Pero hubo una ocasión, fue un sábado, tenía arrancando mis socios en Guadalajara. Oye, hay que vernos para armar un plan. Sí. El sábado a las 4 de la tarde, excelente. Salgo de mi casa, 15 minutos caminando, voy a la plaza, agarro el 629B, luego me paro en el periférico, el 380, y luego agarro el 25. Llego al Starbucks, dura 1 hora y media en llegar, llego a la cita, 4 de la tarde, nadie. 4:10, nadie. Bueno, es que el tráfico todavía no llega. 4:15, nadie. 4:30, nadie.
4.50 nadie, las 5 nadie. Con mis primeros socios, eran 5 socios, mi primera red que estaba formando. Obviamente no tenía inteligencia emocional, no tenía audios, no tenía tantos libros, capacitaciones. ¿Sabes qué me pasó en ese momento? Salí del Starbucks y dije, esto no es para mí. Tal vez este negocio lo pueda hacer más adelante. O sea, si son socios y me están dejando plantados, imagínate un socio y que no vayan, tal vez esto no es para mí. Tal vez sí debo de estudiar una carrera ya ahorita y no esperarme. ¿Te ha pasado esto alguna vez que tú piensas que esto no es para ti? Yo en ese momento dije, a lo mejor esto no es para mí. Me subí el camión, 1.5 horas, Periférico, Vallarta, Patria, las avenidas. Llegué a mi casa, iba súper triste, pensando que ya iba a dejar esto. Te confieso, de repente eché una lagrimilla por ahí, porque dije, no manches, o sea, llevamos meses, y dije, este negocio sí es como de darle. Llego a mi cuarto, y ¿sabes qué es lo que sucedió? Me senté en la cama, y ¿sabes qué es lo que vi? El sueñógrafo. Duré 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos viéndolo, y dije, no me puedo detener, no me puedo frenar. Por esas personas, no voy a dejar estos sueños que tengo aquí. Yo quiero viajar, yo quiero tener un estilo de vida, yo quiero generar $1,000 por semana, yo quiero tener mi carro propio, yo quiero viajar, quiero estar bien saludable, quiero ser otra persona y salir de esa cochina zona cómoda. Mis sueños no van a estar en manos de ellos. Y entonces me empecé a poner música, empecé a ver el soñógrafo, empecé a proyectarme. Y dije, ¿qué pasará si a mis 20 años puedo ser libre financieramente? ¿Qué pasará incluso a mis 19 si le meto más fuerza, puedo ser libre financieramente? Me dijeron eso, pues les estoy creyendo. Y entonces empecé a visualizarme, empecé a creer, empezó a darme más coraje de crecer. Empecé a determinarme tan fuerte que dijo, ojalá este negocio, o lo hago crecer, o lo hago crecer. No sé qué voy a hacer, pero me tengo que meter más audios, más libros, más eventos, más capacitaciones. Tengo que pagar más el precio. Estoy en ese proceso. Yo sé que me tengo que vestir mejor, sé que tengo que cambiar muchas cosas. Y empezó todo un proceso. Cada vez más, siempre daba el extra. Me iba a la plaza comercial a contactar, no tenía gente, no tenía lista de contactos en Guadalajara, muy poca, ya me las había terminado, y a conocer más gente. Durante más de 1 año y medio pasé todo un proceso así. Durante más de 1 año y medio yo estaba viendo que mi negocio no crecía. Yo le daba y sentía que no crecía. ¿Te ha pasado esto? ¿Has sentido esto? Pero ¿sabes qué es lo que me ayudó? El soñógrafo, el visualizarme y el ver que realmente este negocio sí funcionaba, porque estos eventos me alimentaban esa creencia. Y entonces empecé a compartir con más gente, empecé a crecer y empecé a entender que la vida se vive diferente cuando la vives con un objetivo, con un propósito. Y esta foto la puse porque yo dije, cuando voy a dar un seminario, voy a poner esta imagen. Es una presentación que di en mi 4ª semana de líder oro y me dejaron plantado. Tenía que subir $400 en tema de 5 horas. Y me dejaron plantado. Y yo puse esa foto y dije, la voy a tomar. Cuando esté compartiendo información, les voy a decir que eso que te está pasando a ti, también me ha pasado a mí. Pero que entiendas que eso te ayuda a crecer. Que entiendas que las personas que te dicen que no van, se están diciendo que no a ellos mismos. No te lo dicen no a ti. No te lo tomen las cosas a personal. Que si te miró feo, que si te volteó la cara, que te da la vuelta, no te lo tomes a personal. Yo te invito a que leas el libro de los 4 acuerdos, habla un poco de eso. Y en eso te va a ayudar. Y entonces yo entendí que debía pagar más precio
Empecé a conocer más socios, empecé a conocer realmente amigos, y ¿sabes qué es lo más bello? Después de todo este proceso, las cosas empiezan a suceder. Este fue un martes a las 11 de la mañana con mi familia. Ahí en la casa, en Guadalajara, su casa, y estábamos ahí desayunando. Martes 11 de la mañana. Fíjate, mi papá estaba con sandalias, mi mamá estaba todavía con pants, en tenis. Estábamos desayunando, 11 de la mañana. Cuando antes, a las 11 de la mañana, era mi papá ver con los kilos de cal, cemento, todo enojado con los empleados. A mí me tocó ver empleados que le sacaban gasolina a sus camionetas para ponérselo a sus carros. Mi papá con un estrés, mi mamá con contabilidades. Y hoy en día ver esta fotografía realmente significa mucho, porque es ya cómo empiezas a vivir. No es lo que ganas, sino cómo lo ganas. Te puede ir muy bien, ganar muy bien, pero si tienes que estar ahí todo el día, realmente esa no es riqueza. Riqueza va mucho más allá, es tener un equilibrio. Y entonces empezamos a ver que realmente el estilo de vida que un día nos platicaron, sí es posible. Y entonces, después a mi papá le dieron ganas de comprarse un juguete, y es una de las ventajas que en este negocio te permite. A partir de que eres líder oro ejecutivo, es cuando las cosas empiezan a tornar muy interesantes. Lo chido es ser oro ejecutivo porque tu ingreso aumenta como un 40%, y ya empiezas a deducir impuestos, ya deduces la ropa, la comida, los restaurantes, los viajes, deduces casi todo. ¿Sí o no, Juan Luis? ¿Dónde estás? Sí, deduces. Y entonces ahí fue cuando mi papá saca un Mercedes gracias a este negocio. Donde antes no quiero. Las camionetas que tenía, pues eran solamente los carros para mover cemento, cal, arena, y ahí nos movíamos. Y ahora el ver que todo es posible gracias a este negocio. Hay ventajas fiscales y eso es una chulada. Y entonces me encanta viajar. ¿Viste el soñógrafo donde decía pasión por viajar? Empezaron a suceder las cosas. Empecé a conocer Las Vegas, me encanta comer. Pues entonces empecé a saborear platillos que antes pues la verdad no podía. Conocer al fundador, al Dr. Wen, ver que sí existe, ver que es de carne y hueso, ver que no es el de Volver al Futuro. Creo que es real. Cuando tú lo conoces en persona, te impacta un montón porque ves su visión, ves todo lo que está trascendiendo en miles de personas. Y es impresionante. Ahí es cuando sigues creciendo, llegué ahí a plata, me reconocen, y es cuando yo empecé a saborear ya este negocio. Todas esas plantadas, todas las personas que me dijeron que no, todo este proceso me dejan plantado. Ahí es cuando subí al escenario y me reconocen. Me dieron las flores, más de 500 personas, y es donde ahí dije, esto ha valido la pena. Porque en este negocio te reconocen lo que haces, te reconocen tu esfuerzo. Ahorita escuchamos y vimos a las personas que están pagando un precio, que están creciendo, y esa parte es de reconocer. Por ejemplo, yo veía amigos que eran empleados y sus jefes el lunes en la mañana no llegaban a aplaudirles. Venga, vamos por un excelente día con un ramo de flores. Yo eso no veía. Pero aquí veo lo que sí veo es que ese esfuerzo que estás haciendo va a valer la pena. Va a valer la pena. Empezamos a crecer también en otra ciudad, con otros socios. Empezamos a trabajar. Este negocio es de trabajar. Este negocio es de trabajar. La gente que arranca conmigo mi negocio, ¿sabes qué es lo que les digo? ¿Sabes qué les digo? Yo les digo, la gente que arranca conmigo,
arranca a trabajar. Porque la gente que trabaja es la gente que es premiada. La gente que es premiada es la gente que está pagando ese crecimiento. Y yo sí les dejo muy claro a la gente, vas a trabajar conmigo, porque es un negocio. Vas a tener que dejar varias cosas que te gustan, temporales. Vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que hacer un esfuerzo. Si tienes hijos, negociar con ellos, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá. Pero después de todo esto va a valer la pena, y ahorita te voy a platicar por qué. Empezó a crecer el equipo, donde con una persona inició todo esto. Y después entendí, ya conforme vas avanzando, que ya no solamente esto lo haces por ti, sino lo haces por ayudar. Y hay mucha gente en el transcurso de la historia que ha dado muchos ejemplos como este, el trascender. Y este negocio es para ayudar. Porque, ¿qué es el éxito personal si no es compartido? Si no ayudas a más gente que lo logre. Empecé a ver que todo es posible. Este es mi soñógrafo y lo voy agrandando. De hecho, ya lo hice más grande, pero ya aquí lo modifiqué. Fíjate, ya puse varias cosas que tenía, las mejoré. Después Erdiger Plata, 20 de marzo, puse la fecha y me empecé a enfocar. Después empecé a crecer objetivos, metas, y hoy en día más del 60% que tengo aquí lo he logrado. Todavía no el 100%. Estoy todavía en el proceso. Pero ¿sabes qué impacto ha tenido? Porque también hay momentos donde, ay, me apachurro, donde no quiero hacer negocio, donde, como en la escuela. Hay momentos de días buenos y momentos malos. Momentos donde ya ni quieres ir a la escuela, pero sabes que te tienes que graduar. Igual aquí, va a haber momentos que ni tengas ganas de hacer negocio. Pero sí va a haber momentos donde vas a estar bien motivado. Vamos a hacerlo. Pero esos momentos los debes de aprovechar. Y aquí fue donde yo me agarré. Y ahorita ver que todo es posible en lo que te enfocas. Porque en lo que te enfocas, eso es lo que crece. Te enfocas en los problemas, va a haber más problemas. Te enfocas en el resultado, va a haber resultados. Te enfocas en tu crecimiento, va a haber crecimiento. En lo que te enfocas, creces. Y entonces, pues ya empecé a conocer lugares donde antes solamente en fotos, en revistas, en Hollywood, en un crucero, jamás en mi vida había estado en un barco de 14 pisos. Fíjate, acá arriba había cancha de golf, había para fútbol, un piso de puro centro comercial, otro de pista de hielo. Hasta arriba había un restaurante con la comida súper exquisita. Luego abajo había un gimnasio, había spa, había sauna, había cuartos de vapor. Hasta arriba, después de las 12 de la noche, había un lugar para ir a bailar. Hijo de su madre, o sea, fue un viaje donde gracias a este viaje dije, imagínate que no solamente es una semana, que así sea tu vida. Ahí yo me empecé a proyectar. Próximamente, ahora estaremos en el crucero. Vamos, sale en Nueva York. Noviembre. Después, seguir trabajando, seguir creciendo y ver que Usana te premia, porque creces. Todo ese esfuerzo te sigue viendo. Porque ese fue un viaje de Chiapas el año pasado, del Growth 10. Un viaje que marcó la diferencia. Un viaje donde yo empecé a ver que es muy diferente. Es muy diferente, fíjate, viajar con Usana y viajar sin Usana. ¿Cierto o no, Arturo? Es muy diferente. Empecé a relacionarme con gente de resultados, con gente y conocer lugares, conocer la nieve, ver copos de hielo, detallitos así donde empecé a tener otras asociaciones. Fíjate, ahí estábamos en San Tomás, en el crucero. Fíjate con quiénes estaba aquí. A ver si identificas algunas personas conocidas. Y por aquí hay algunos líderes. Fíjate. Aquí estaba una persona que yo creo que ustedes no conocen.
A estos dos, yo creo que no conocen ustedes. Juan Luis Rangel, los dos, líder Rubí, líder oro, $2,000 por semana, $1,000 por semana. Ricky, Jordi Niestra, $4,000 por semana, 4,000. Fer y Héctor, de hecho en ese viaje se conocieron. Yo los presenté. Y después dije, se casaron. Dije, sí pegó bien esto. Y después aquí está Ana Paula, Lina y Niestra. Y hoy en día mis amistades empezaron a ser diferentes. Hoy en día platicamos con Juan Luis Rangel, ahora ahí en la comida, cenamos, y empiezas a conocer gente con otra mentalidad, con otras ganas de ayudar a la gente. ¿Te acuerdas de mi primera fotografía? Con mi amigo en las escaleras acá con la playera. ¿Sí te acuerdas? Sí. Ok, ¿tú crees que es diferente estas amistades a las de antes? Un montón. Imagínate ahí la plática que teníamos. ¿Cuándo va a ser el siguiente viaje? ¿A dónde vamos a ir? No sabemos ni qué día es, ni qué hora es. Ahí estábamos tomando Nutrimil, para que no piensen mal. Y entonces empecé a ver que las amistades cambian. Tus amigos cambian. ¿Te acuerdas la fotografía donde estaba con la guitarra tocando los cafés? Ahí estábamos en Costa Rica. Su primera vez que sale del país. La primera vez que sale con pasaporte. La primera vez que sube a un avión. Y donde empiezas a... Esta imagen es una imagen que me encanta porque las sonrisas hablan mucho. Ves que todo ese precio valió la pena. Aquí con una piña colada en la mano o una pantera, si tú quieres. Pero ver que todo valió la pena, yo me quedo pensando y digo, ¿qué pasaría si yo no hubiera tomado la decisión de ser Usana? ¿Estuviera ahorita quejándome de mi situación? ¿No los conociera? ¿No estuviera aquí? ¿No estuviera conociendo gente tan bella como ustedes? Y no estuviera pasando todo esto que está pasando si no hubiera tomado esa decisión. Y tú estás en ese momento así. Yo te estoy platicando de un tiempo más de recorrido que llevo, pero es el recorrido que tú también puedes hacer. Ver que todo ese esfuerzo valió la pena. Después me enfoqué en líder oro. Trabajamos para ser líder oro. Y después termino el líder oro. Y como ve mi papá que sacó un juguete, siendo ejecutivo, yo dije, no me quedo en oro. Y entonces cierro el oro y sigo con el ejecutivo. Entonces, en tema de 8 meses de ser plata, subí a líder rubí. Pero en ese proceso fue el proceso que más le he batallado, más retos he tenido, más problemas, pero que después de este tiempo digo, ¿vale la pena? El mismo Dani que arrancó antes, ahora es muy diferente. Todavía no soy la persona que quiero llegar a lograr, pero sé que estoy en ese proceso. Y después de ese rango líder oro, sucede algo muy curioso. Y con esto voy a estar casi terminando. Mira, te voy a contar una historia. ¿A quién le gustan las historias? ¿Arriba? ¿Te gustan las historias? ¿Sí o no? Ok, es una historia. Hubo una persona una vez donde fue un lunes en la noche. Estaba con unas personas, es una historia real, con unas personas platicando. Termina esa plática del lugar donde estaba y se va a su casa. Agarra su carro y entonces, yendo para su casa ya como a las 10 de la noche aproximadamente, iba a su casa, iba esta persona como a 90 kilómetros por hora. Y en eso, de una calle, sin verlo, sale una camioneta. Entonces, iba el carro así, sale una camioneta, tú a esa velocidad, 90 kilómetros por hora, va rápido, y sale una camioneta y la ves a unos metros. Esta frenarse, pero como lo vemos metros, no alcanzó a frenarse.
Lo que hizo todo en fracciones de segundo, le acelera más para tratar de esquivarlo, pero la camioneta le acelera más y no se frena. Entonces, si me va siguiendo, le acelera a la persona, este carro, y la camioneta le acelera para querer ganarle. Y en ese momento, a esa velocidad, sucede que se accidenta. Avienta el carro a un lote baldío. ¿Tú te imaginas con el impacto que dio? Imagínate, lo avienta un lote baldío, el carro, en la parte de adelante se hizo chicharrón, pero esta persona, ¿sabes qué es lo que pasó? Meses atrás, un mes, mejor dicho, había tomado una decisión de crecer. Y cuando tienes un objetivo, tienes un sueño, tienes esas ganas de ser mejor, la vida te pone a prueba, te pone retos. Dios, yo creo en Dios, yo lo veo así como desde arriba que dice, pues a ver si lo quieres. Y te empieza a probar. Esta persona había tomado esa decisión firme de, dentro de Usana, ser un rubí de 19 años. Y las cosas empezaron a suceder, cosas en problemas, cosas en situaciones. Esta persona, después del choque, se va al hospital. Tuvo una contractura muscular, empezó su collarín y ahí estaba en su primera semana a Rubí. ¿Tú qué hubieras hecho? Te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Es tu primera semana a Rubí, vas iniciando, es lunes. ¿Qué será lo mejor? Posponerlo, ¿no? ¿Sí o no? Mejor lo pospongo. Pues ya hice el plan, pero mejor lo pospongo. Ok, pero la gente que pospone, es gente que no tiene claro qué es lo que quiere con su vida. Porque estás posponiendo, pero si tienes muy claro, no puedes posponer las cosas. Esta persona quería ser rubí de 19 años, pero jamás en su vida iba a volver a tener 19 años, porque ya está en el mes de febrero. Esta persona cumple el 28 de marzo, en unos días, y entonces llega a cumplir 20. Y era la única oportunidad que tenía. Su primera semana, ya había platicado con el equipo, ya había armado el plan, ya había tomado la decisión, ya había trabajado en mi interior para sentirme rubí, pero la vida me estaba poniendo a prueba. Llevaba 2 días de la carrera y salgo de urgencias así. El carro, te platico, fui hora ejecutivo y en diciembre, el 16 de diciembre, saco mi primer carro, comprado por mí, no por mis papás. Tengo amigos que dicen, yo tengo un buen carro, pues sí, pero te lo compraron tus papis. No, cómpratelo tú, es lo interesante. Y fíjate lo interesante, yo llevaba un mes y medio, y me chocan el carro. Y fue pérdida total. Esta noticia me la dan en la segunda semana. En la segunda semana de Rubí. Físicamente no estaba bien, emocionalmente tampoco, económicamente mucho menos, pero ya había tomado una decisión. Y fíjate, esa decisión tan firme que tenía fue la que me ayudó a salir adelante a pesar de esa situación que tuve. ¿Cuántas veces tú te pones una meta, tú te pones el rango, te pones el cheque, dices, sí, voy a crecer, voy a salir de plata, ser muy motivado, voy a ser oro, voy a ser ejecutivo, voy a ser rubí, y te pasa, te sopla algo, ay no, ya no. ¿Un socio te hace una mala cara? No, ya no. ¿Cuántas veces has dejado proyectos, has dejado metas, has dejado sueños por situaciones que te pasan? ¿Cuántas veces? Y entonces yo te quiero platicar nada más el último proceso de esta historia. Fíjate, esto fue el jueves, 4ª semana. Ya, la primera semana como Dios ayudó a sacarla, la segunda, la tercera. Me acuerdo que en la tercera semana se me echaron varias situaciones hacia atrás. Yo me acuerdo que salí del Starbucks, bien triste. Pero en la 4ª semana fue la semana donde o se hace o se hace. Ya en ese tiempo yo llevaba 3,5 kilos, que había bajado de peso,
No estaba en risa, sino no estaba comiendo bien. Pero estaba poniendo un precio temporal. Y entonces, fíjate, fue esto el jueves. Tenía que llegar a $2,000. Y entonces el cheque iba en 537. Jueves, 1:36 de la tarde. Trabajando, con collarín todavía, contracturas. Oh, no podía hacerlo muy bien. Mismo jueves, 10 de la noche, $800. Jueves. ¿Qué sucede? Viernes. Llega el viernes, era el último día. 6 de la tarde. Pero fíjate el mensajito. Vico. Gracias, hermano. Ando consiguiendo a alguien que me falta el socio. Se rajó. Mal. Viernes 6 de la tarde vas en $800. Viernes 6 de la tarde. Tenía que subir más de la mitad. Tenía que subir $1,200. No tiene otra opción. Ya te platiqué cómo estaba. Ahí, ¿sabes qué en ese momento pasó? Me mandó el mensaje, me habla otro socio. Oye, tenía 3 personas por inscribir, 2 de 500, 1 de 300, y ya no se van a inscribir. Y luego marca otra socia, tenía una socia que se llama con 500 y no se va a inscribir. ¿Sabes qué hice en ese momento? Me salí del Starbucks que estaba con una socia, cerrando a unas personas, le dije, espera un poquito, voy al baño, o al baño, me salí a la calle, me senté en la banqueta. ¿Sabes qué hice? Empecé a llorar. Dejé mi agenda, dejé mi carpeta, dejé mi pluma y me senté. Me senté. Llegué y me senté en la banqueta. Me acuerdo. Y empecé a llorar. Y me empecé a agachar y dije, esto no se va a hacer. No se va a lograr. No se va a lograr. No se va a lograr. De las 6 de la tarde como a las 6:30. Y llegó un momento donde dije, ya valió. Dije, ya, fíjate, más de 5 inscripciones se me echaron para atrás un viernes a las 6 de la tarde. ¿Qué haces con eso? Las últimas cartas que tenías. ¿Qué haces tú con eso? Entonces yo empecé a llorar. A llorar. Un poquito más, a llorar. Y un poquito más. Lloré. Y entonces, ¿sabes qué sucedió ahí? Aquí me da miedo, ¿no? Porque aquí se quedó mi mamá. ¿Qué hice ahí? Media hora lloré, se vale llorar. Y después dije, lo voy a hacer. Voy a hacer Rubí. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Le empecé a marcar azul, agarré oxígeno y empecé a hacer llamadas, mandar mensajes. Empecé a voltear todo Uruapan, voltear todo Guadalajara, voltear Morelia, voltear varias partes, varios socios. Y dije, se tiene que hacer. Llegó viernes 11:10 de la noche con 35 minutos. $1,052. 1,052. Faltaba 1:30 y tenía que subir $1,000 en 1:30. Imagínate si a veces subir $100 te cuesta, $1,000 en 1:30. Yo aquí decía, tal vez lo logre, tal vez sí, tal vez no. Seguía trabajando, enfocado en la mente, enfocado, trabajando, moviendo socios, moviendo personas, ofreciéndoles esta oportunidad. Muchos me dijeron que no y seguí trabajando. O 10:30, $1,052. 11:30, ahora sí, $1,400. Faltaba media hora. Faltaban más de $600, como $600. Y ya no podía más. Bien. Ya había chocado. Me eché un carro a pérdida total. Estaba con collarín. Estuve en el hospital. Quebrado. Caí en un bache fuerte económico. Emocionalmente no estaba bien. Ya en ese momento más de 10 personas se me echaron para atrás. Los socios, unos me dejaron de contestar y ya.
Y, sí, me faltaba, ¿qué? Media hora. Media hora. ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Ahí. Dejarlo. Pero no podía dejarlo así. Yo tenía muy firme, tenía tan firme que quería ser rubí porque yo decía, quiero ser rubí de 19 años y jamás en la vida lo voy a lograr. Pero te estoy platicando esto porque tenía tanta determinación que no sé qué pasó, que llega un momento donde Dios, el universo, te dice, bueno, realmente veo que sí lo quieres. Te mando lo que necesitas. Solamente era que esperaras. Solamente era que si te soplé, no te detuvieras. Realmente vi que sí pudiste, que sí resististe, que seguiste trabajando. Pero sabes, te estoy mandando esto, amigo, amiga, porque veo que hay crecimiento. Veo que si superas esto, vas a crecer tu carácter. Y entonces llegan las 12 de la noche. Y $2,003. Se cierra y hay un nuevo rubí. $2,003. En ese momento, ¿sabes qué hice? Me tiré al piso, empecé a llorar, a llanto. Y dije, sí vale la pena. Todo el esfuerzo, todo este proceso que he pasado hasta este momento, desde cuando inicié, valió la pena. Valió la pena. Porque en sí no es el rango, no es el carro, no son los viajes, sino ya es en la persona que está haciendo. Ya es la persona que eres. Ya es en lo que te estás convirtiendo, que este negocio te permite. Ya cuando fui rubí dije, se puede lograr todo lo que te propongas. Y en un lapso de 8 meses, de plata a rubí, fue todo este proceso. Porque estuve dispuesto. ¿Fue sencillo? Ya te lo platiqué. No fue sencillo. Sí fue un precio, pero valió la pena. Y este precio que pagarías aquí, lo vas a pagar allá afuera. La diferencia es que aquí fueron 8 meses, ponle tú 1 año, 2 o 3 años, pero allá afuera vas a pagar un precio de 40 años. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? No te escucho. 2, 3 años. Cada quien depende de la prisa que lleves. Esto fue mi porqué. Esto fue mi porqué. Yo te estoy platicando mi historia. Porque sí, yo por ahí de repente puedo leer alguna mente que está sentado aquí. Y puede decir, ay, sí, pues es que tu historia, 19 años, 20 años, pues yo no, yo sí, yo no. Mira, esta es mi historia. Tú tienes tu propia historia. ¿Cuál es tu historia? Yo sé que tú tienes una historia que realmente va a ayudar a muchas personas. ¿Por cuántas cosas has pasado? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas cosas has superado? Por todo lo que has pasado. Y tu historia tiene que ser contada aquí adelante. Porque si una persona que inició este negocio, así, y hoy en día pudo transformarse en una persona totalmente diferente, gracias a este negocio pude comprarme el carro de mis sueños, que era lo que yo en lo personal, parte de mi historia, lo quería. Es diferente. Y dices, ya pasó todo. Ya valió la pena. Valió la pena. Pues si ves la diferencia, tú proyectate, imagínate tu fotografía ahí. Tu fotografía ahí, que iniciaste así, pero te puedes convertir en una persona totalmente distinta. Y esta transformación va a quedar para toda tu vida. Y lo que te quiero dejar es con esto. Si una persona que no tiene en este momento una profesión, un estudio universitario, que trabajó como cerillito en una farmacia de Guadalajara, ¿pudo hacerlo? Tú también lo puedes hacer. Y mucho más. Muchísimas gracias.